Hola, yo soy Andrés Castro y este es un Shimmy Flash de reflexión acerca de lo ocurrido en las últimas elecciones, puntualmente sobre la consulta popular del Yasuní. Ganó el sí, sabemos que esta ya es una realidad y pues como en toda victoria no queda más que felicitar a los ganadores, refiriéndome a los promotores del sí, que en su mayoría son grupos ambientalistas, unos bien intencionados y otros no tanto. En un histórico plebiscito y con más de la mitad de los votos escrutados, Ecuador apoyó con un 60% el fin de la explotación de uno de sus mayores yacimientos de petróleo situado en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía. El resultado de este domingo constituye un rotundo triunfo de Yasunidos, el colectivo ambientalista que impulsó esta consulta, y también de los pueblos indígenas que habitan en ese espacio natural. De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, el Estado tiene un año para desmantelar las instalaciones de la empresa estatal Petroecuador, donde se produce el 11% del crudo nacional. Y es que algo que innegablemente nos deja algunas dudas es que, por ejemplo, en la provincia de Orellana, que es donde se encuentra gran parte del Yasuní y los pozos petrolíferos, ganara el no. El cierre de la actividad petrolera del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní será un hecho tras el triunfo del sí en la consulta popular para que el petróleo se quede bajo el suelo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en términos económicos para el país? Desmontar la infraestructura que está en el campo del bloque 43 tomaría por lo menos $500 millones, a lo que habría que sumar cualquier juicio que haya en contra del Estado ecuatoriano por todos los temas de contratos con empresas extranjeras, etcétera. Aunque Petroecuador ya había advertido que esto costaría $16.470 millones en una sumatoria de valores del abandono del campo, de la pérdida asociada a inversiones, la pérdida por cierre de operaciones y la pérdida de empleo y compensación social, ya que más de 50.000 personas se quedarán sin empleo. Y es que el asunto es mucho más complejo de lo que parece. Y es por declaraciones como las que verán a continuación que evidencian que los líderes de estos grupos esperaban un final de cuentos de hada, en donde al momento de ganar el sí se terminaban todos los problemas suscitados. Escuchemos. No vamos a permitir que entren ni legales ni ilegales. Estamos a 1 hora de la ciudad de Quito. ¿Y qué más podemos hacer? Acabamos de hacer una consulta. Lo que estamos haciendo y ganando esta consulta es para que no entren los mineros a 1 hora de Quito. Si no podemos normar esto, somos un estado fallido y las instituciones no sirven. Si no pueden bajar a ver aquí al lado, a 40 minutos de donde está el Palacio de Gobierno, donde están las agencias de control, donde está el ejército, la policía, donde está el poder político de este país, que no puedan normar la minería. Resulta que no basta con conocer la decisión popular de dejar el petróleo bajo suelo, sino que además de los ingresos que el Estado ecuatoriano deja de percibir anualmente, sumémosle el coste de desmontaje del todo el pozo y toda la parafernalia, demandas por incumplimiento de contrato, etc. Ahora recién se dieron cuenta de que se necesita un control para que esto se cumpla, lo cual genera otro gasto adicional. En un debate de altura en el programa de Alondra Santiago, deducían los líderes ambientalistas muy cómodamente que con la cantidad de impuestos de los evasores se podría obtener una cantidad aún mayor al déficit por la no explotación del pozo. De lo que se gana en el petróleo se ha utilizado o se piensa utilizar para estas cosas que son realmente importantes también. Los gastos permanentes, lo que es pago de maestros, eso tiene que salir de gastos de ingresos permanentes. ¿Cuáles son? Impuestos. $7.000 millones se van en este país por evasión de impuestos. Claro, si tenemos un banquero que además de eso evade impuestos y tiene sus empresas en paraísos fiscales. En un año se decidió dejar de percibir más de lo que se puede ganar en 30 años de explotación del ITT. Claro. Por eso nosotros decimos, decirle sí al Yasuní es dejar de subsidiar a los más ricos. Y yo iba a ser abogada del diablo, yo no puedo. Pero, ¿en qué país esa utopía de liberarse de evasores ha sucedido? Como para mostrarla como una opción a corto plazo para conseguir el dinero que deja de entrar a las arcas del país. En conclusión, es una idea muy bonita, pero muy complicada de realizar. Mientras tanto, son miles de plazas de trabajo perdidas y un gasto de dinero que el país no tiene en la actualidad. Y no hay una solución sostenible a corto plazo. La intención no es destruir la naturaleza, sino el actuar responsablemente sin caer en los extremismos que tanto daño han hecho al país. De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, el Estado tiene 1 año de plazo para desmantelar las instalaciones donde se explota el 11% de la producción nacional de crudo.
Y conectamos ahora con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué consecuencias económicas va a tener el cese de la explotación petrolera en el Yasuní para Ecuador? Bueno, va a tener un costo económico bastante alto y para el cual no nos hemos preparado y creo que no estamos preparados como país. A ver, el principal costo es que un país dolarizado, en donde el dinero tiene que venir de afuera, porque no podemos emitir dinero propio, este país dolarizado va a dejar de recibir alrededor de 1.600 millones de dólares al año. Eso ya no va a existir en el futuro. Pero además hay un costo económico porque hay que pagar por desarmar, por desinstalar las instalaciones existentes, y eso se calcula que serán unos 500 millones adicionales. Y además, bueno, hay que asumir la pérdida de todas las inversiones que se han realizado en ese campo, inversiones realizadas por la empresa estatal Petroecuador, que se calcula está alrededor de 2.000 millones de dólares. Por cierto, una parte de esos 1.600 millones de dólares del año pasado llegan al presupuesto del gobierno, que ahora por lo tanto va a tener un mayor hueco fiscal, algo que es grave en un país que además se ha caracterizado porque en los últimos 15 años ha tenido unas finanzas públicas deficitarias. ¿Y tiene algún plan el gobierno para reemplazar los 58.000 barriles diarios de petróleo o cómo piensa compensar esta pérdida? Desgraciadamente no hay ningún plan. O quizás el plan es pasarlo al próximo gobierno. En definitiva, es un reto enorme que tiene que asumir el próximo presidente del país. Y en el contexto actual creo que deberíamos buscar un líder cuya política se base en las políticas sociales, valga la redundancia, y la estricta recaudación de impuestos, para así poder decir orgullosos que en Ecuador mantiene su petróleo en el subsuelo, pero también tiene un gobierno en función de sus habitantes y no de sus empresarios y banqueros.